Ella es la mamá de Brenda, que fue mi pareja. Hace 1 año y medio a ella me la asesinaron. No, la asesinaron. Yo soy inocente. ¿Tú tienes récord criminal? Sí, dilo que sí. Sí, que tengo. Los tiene a todos amedrentados. Tiene a toda la policía comprada. A quien encuentra cuando Brenda está muerta es a Ricardo. El asesino está entre ellos. El asesino está entre ellos. El asesino está entre ellos. Lo mandaste de viaje. Lo mandaste de viaje. Me ocultó que está embarazada. Cuando hablo con ella me dice que se va a hacer un aborto. Hago con mi cuerpo lo que quiero. Mire, está mi hijo en medio. Enfermo. Sí, desde que llegaste a mi vida, hija de mil. Tengo derecho a hacer con mi cuerpo lo que quiero. Yo tengo relaciones sexuales con él solamente por miedo. ¿Tú no tienes tus papeles migratorios? No, porque él me chantajea que si no le doy hijos, él no me lo va a dar. ¡Óyeme, mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu raza ni tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El filósofo y matemático griego Pitágoras dijo: si sufres de injusticia, consuélate, porque la verdadera desgracia es cometerlas. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Fuerte la cita, ¿verdad? Veamos de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Y ellos no son la justicia, que me dejen quieto ya, que me dejen vivir en paz. Cada cual cosecha lo que siembra. Y lamentablemente, esto fue lo que él sembró. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Bienvenidos. Otip es tu nombre. Tú eres el demandante y estás demandando a Ronald y a Guadalupe. Explícame quiénes son ellos, por qué los estás demandando y qué pides para resolver el caso. Muy buenas tardes, doctora. Buenas tardes. El señor que tengo aquí presente, él es administrador del edificio donde vive mi abuela y vivimos juntos. ¿Quién vive juntos? Yo y mi abuela. Ah, tú y tu abuela Exacto. viven en un edificio donde el señor es el administrador. Es el administrador. Perfecto. La señora que está presente es doña Guadalupe. Ella es la mamá de Brenda, que fue mi pareja. Ok. Hace 1 año y medio a ella me la asesinaron. Perdóname, no la asesinaron. Tú No, la asesinaste asesinaron. a María. La asesinaron. Tú mataste La a mi hija, asesinaron. tú eres criminal. La asesinaron. Doctora Polo, él mató La asesinaron. a mi hija. La mató, la asesinó. Doña Guadalupe, deme un segundo, por favor. Porque si él asesinó a su hija y él está aquí, suelto, hay algo que no me... O sea, no concuerda con lo que me está diciendo. Así que déjeme escucharlo a él un instante. Hace 1 año y medio le asesinaron a la chica. Ajá. Ellos están empeñados. Mientras que era tu pareja. Sí, era mi pareja. No, ella fue mi pareja. Pero Ella... en el momento en que la asesinan, ella era tu pareja. Sí. Ok. Compartíamos. Ok. Bien. ¿Vivían juntos? No, nos quedábamos juntos viendo películas, etcétera. Ok. Bien, pues estos señores están empeñados de que yo me vaya del edificio cuando yo soy inocente. Espérate. Asesinan a Brenda. Me imagino que se forma una investigación policíaca, ¿no? Claro. Y te investigan a ti como sospechoso. Sí, estuve 2 meses. ¿Estuviste? Interrogaciones. Ok. ¿Y qué pasó con la investigación de la policía? Salí todo, nunca me pudieron conseguir culpable. Porque los tiene comprados. Ya no, ellos no ni me molestan. ¿Cómo asesinaron a esta chica? ¿Qué le pasó? Pues a ella la asesinaron, le voy a explicar cómo pasó todo. Esa noche, nosotros estuvimos compartiendo. Llegó Gina, la amiga de nosotros, con una cerveza, todo normal. La pasamos bien, sabroso. Como a los 20 minutos, se va Gina. Como a los 10 minutos más, yo subo a atender a mi abuelita, a darle unos medicamentos. Sí, con la que se quiere quedar en el apartamento. No, usted sabe que yo soy inocente. Ok, ¿y qué pasó? Y entonces,
Estoy en el baño como a los 10 o 20 minutos. Escucho una gritadera. Cuando ya yo estoy llegando, están todos, hasta el vecindario, metidos en la puerta. Cuando yo me meto, porque yo tengo que agarrar a mi novia, aunque esté muerta, no me dejaron ni llorarla. Hipócrita. Entonces se me tiraron encima todo. Pero ¿cómo la asesinaron? ¿Alguien me puede decir? ¿Le dieron un tiro? ¿La buscaron? Una puñalada en la espalda. Una puñalada en la espalda. ¿Le dieron una puñalada? Un charco de sangre, doctora, le encontré una puñalada en la sala en un charco de sangre y él fue el último que vio a mi hija. Una puñalada y el cuchillo cuando era yo llegué de él. Estaba también Ricardo, porque yo no estaba tampoco. ¿Y quién ahí. es Ricardo? ¿Quién es Ricardo? Ricardo es el hermano de Brenda. Mi hijo. O sea, que él estaba ahí también. Sí, pero el cuchillo era Él del fue caballero. cuando ya yo estaba, ya ellos estaban ahí. ¿Y el cuchillo de quién era? Del caballero, porque él ¿Era había tu reportado cuchillo? que se le Era había mi perdido. cuchillo, pero ellos saben que la investigación de policía y todo, ese cuchillo estaba extraviado. No lo habían cogido encima Era de de mí él. ni nada. Doctora, tenemos aquí un Era problema, él. que es lo que está pasando en Puerto Rico. Ok, espera. Nosotros no le vamos a pedir disculpas al Yo, en caballero verdad, aquí yo quiero presente. una disculpa ante el No, público. momento. ¿Qué es lo que tú quieres? Que te den una disculpa. Una disculpa Cosa que no en voy a público. hacer. ¿Pero No, por qué? no te mereces disculpas. ¿Por qué? Bueno, porque me están acusando de que yo soy el asesino cuando no lo soy, que el mismo gobierno ya investigó todo y me soltaron. Claro, porque ¿Por qué tiene la entonces me policía quieren seguir comprada. haciendo la vida imposible? ¿Por qué? Doctora, tiene la policía Ok, ¿y comprada. cómo te están acosando? ¿Qué te hacen? Pues cada vez que yo camino por un sitio, escupen el piso, donde quiera que me meto me señalan, ni las tiendas me quieren despachar a mí porque me tienen como asesino, ¿entiendes? Ahora mismo para yo poder trabajar, yo tengo que salir fuera de mi canto para poder vender portapapeles, dibujado o algo así. ¿Por qué? Porque ellos me han escrachado Eso es todo. lo que tú haces, Yo Bravo. tenía ahora Eso mismo, es lo que tú doctora, estás escúcheme, buscando. doctora, yo tenía ahora mismo un concierto importante en Puerto Rico. Porque con tú cantas también, eres Sí, yo soy artista urbano y me mercadeo Vividor. de Puerto Rico. Estuvo un concierto, teníamos un concierto excelente con diferentes artistas urbanos de Puerto Rico. Allí llegaron ellos con carteles, poniéndome de asesino, con fotos mías. Ya los manejadores me votaron, se suspendió hasta el festival. Una pregunta más. Aparte de ti, te investigaron a ti como sospechoso. ¿A quién más investigaron como sospechosos? A Ricardo, Al hermano, a la amiga de Brenda, a Gina. y parte de su familia. Ok, segunda pregunta. ¿Tú tienes récord criminal? Sí, dilo que sí. Sí, Que sí, tengo, que eres. tengo, ¿Qué eres? tengo. Que le diga Ok. que lo arrestaron. ¿Has droga estado y preso? armas. Sí, ¿Alguna- estuve preso. ¿Cuánto 6 tiempo? años. 6 años. ¿Por qué? ¿Cuáles eran los cargos? Fue porque se me metieron a mi casa y me cogieron algo que dicen que era mío y no era mío. ¿Pero qué es que estás hablando de posesión de No sé. drogas? Yo- Droga posesión y de armas, droga. doctora. Ok. Droga y ¿Alguna vez armas. te arrestaron por algún crimen de violencia? No, Nunca de Nunca. violencia. Eso es lo que él dice. nunca. Perfecto, muy bien. Ok. ¿Quién va a responder a la demanda? Vamos a hacer un corto receso y después ustedes responden. No se vayan, regresamos enseguida. Cogió a Brenda en las escaleras y le dio una pela y le dijo que si seguía con los celos, le iba a hacer lo mismo que le hizo a los otros, que lo mandó a viajar. Desde que yo conocí a Joaquín, él es totalmente lo contrario a lo que están diciendo aquí. Caso cerrado. Si tú estás triste y acongojado, ven derechito a caso cerrado.